Hemos escuchado tanto en el Evangelio como en la primera lectura la continuación de los pasajes que escuchábamos ayer, que es Jesús en la última cena despidiéndose de sus discípulos y que es Pablo despidiéndose de los presbíteros y de la iglesia de Éfeso. Y ayer veíamos cómo Jesús pasa de hablarles a los discípulos a hablarle al Padre. ¿Y qué hace en esa noche, en esa última oración antes de salir hacia el huerto de Getsemaní? Rezar por ellos, interceder por ellos ante el Padre, pedir por ellos. Pedir por ellos diciendo: Señor, yo he cumplido mi misión, ellos han guardado tu palabra, ninguno se me ha perdido, el mundo los ha odiado porque no son del mundo, y yo no ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno y que los santifiques en la verdad y que ellos sean uno. Esa noche Jesús abre su corazón y pide por ellos porque sabe, es muy consciente de lo que ya les había dicho: en el mundo tendréis luchas. Sabe que el maligno va a estar acechando, sabe que Él pone inicio a una obra que es la obra de la Iglesia, que es sacramento de salvación para la humanidad entera, que ellos reciben la misión de anunciar el Evangelio a todos los pueblos, de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, de enseñar a guardar lo que Él los ha mandado, y sabe que esta misión de la Iglesia en ese primer momento y luego a lo largo de los siglos va a ser en medio de una lucha espiritual feroz, que es la lucha espiritual que se vive en cada corazón y que es la lucha espiritual que se vive en el mundo. Y es la lucha espiritual en la que vive la Iglesia, en un constante combate. Por eso es importante poder hoy escuchar estas palabras, porque Jesús pide al Padre: santifícalos en la verdad, guárdalos del maligno, que todos sean uno. No es la obra de la Iglesia una obra de Dios. Perdón. No es la obra de la Iglesia una obra humana. No es una obra realizada con fuerzas meramente humanas. No es un proyecto diseñado por hombres. Es la obra de Dios en el mundo, para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y eso, cuando lo entendemos, cuando entramos en esta realidad, nos da una gran paz. Porque en medio de las luchas, en medio de las tormentas, en medio de las borrascas, sabemos que es el Señor el que la conduce. Y que Cristo, que ha rezado en voz alta para que los discípulos lo oyeran y para que nosotros lo oyéramos hoy. Por eso Jesús rezó en voz alta. Jesús no le hacía falta hablar en voz alta con su Padre. Rezó en voz alta para que lo escucharan aquellos y pudieran dar testimonio de esta oración, y que nosotros 2000 años después pudiéramos escuchar estas palabras y saber que Cristo sigue rezando por nosotros, que Cristo sigue intercediendo, que el Padre sigue cuidando de todos sus hijos, y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siguen custodiando la Iglesia en medio de esas luchas. Y aparece aquí el hijo de la perdición, y aparece el Judas dentro del grupo de los apóstoles, y aparece la fuerza del maligno, y aparece todo lo mismo que vivimos hoy. ¿Y qué le pasa a Pablo cuando se despide en Éfeso de los presbíteros que ha instituido, después de 3 años anunciando el Evangelio, enseñando, entregándose? Dice: con lágrimas en los ojos os he aconsejado. Les dice lo mismo: sé que cuando me vaya van a venir lobos feroces, que van a meter mentiras. Es decir, ¿de quién son estos lobos feroces? Del maligno. Van a vivir lo mismo. Mientras está Pablo, con la autoridad de Jesucristo investido, sabe que hay una protección, que hay una solidez, pero sabe que cuando se va a ir van a aparecer los enfrentamientos, las dificultades, las luchas. Dice: incluso de entre vosotros mismos surgirán algunos que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Yo pensaba en la historia de la Iglesia, ¿no? Pablo se va y deja allí aquella Iglesia, deja a esos presbíteros y deja a aquellos cristianos vivir la fe. Luego les escribirá cartas para seguir instruyéndolos, aconsejándolos, animándolos, exhortándolos. Pero no se lleva a aquellos en pos de sí, porque los ha querido llevar en pos de Cristo. ¿Y cuántas veces aparecen en nuestra vida, aparecen en la Iglesia y han aparecido en la historia de la Iglesia
personas referentes, líderes, sacerdotes, que quieren llevar a los hombres en pos de sí, a base de mentiras. Y pensaba en la reforma, en la mal llamada reforma protestante, ¿no? Dicen, ¿quién fundó la Iglesia evangélica? Lutero. Una persona, un nombre, un sacerdote, Agustino, que se lleva en pos de sí una porción del pueblo de Dios, confundido. Pero ¿qué pasa a partir de aquella reforma? Que empiezan a aparecer nombres, Hus, Wycliffe, después el rey de Inglaterra, y ves hoy en día las iglesias protestantes y según el barrio y según la esquina hay una detrás de otra, depende del pastor que haya. No, yo voy a la iglesia de no sé quién, yo voy a la iglesia de no sé cuántos, yo voy a la iglesia de no sé más. Y no, nosotros vamos a la iglesia de Jesucristo y cambia el Papa y seguimos en la misma iglesia de Jesucristo. Y hay un Papa que te gusta más, hay un Papa que te gusta menos, y sigues en la iglesia de Jesucristo. Y cambian los sacerdotes de parroquia. ¿Cuántos sacerdotes han pasado por esta parroquia y cuántos vicarios desde que la parroquia existe? Y acudes a Jesucristo a escuchar su palabra, a celebrar la Eucaristía. Y si cambia el Papa o cambia el cura o cambia tal, y tú te vas en pos de otro y no vas en pos de Cristo, es que en algún momento te confundiste. Y probablemente que en algún momento ese pastor no lo hizo bien, porque arrastró a la gente en pos de sí y no hacia Jesucristo. Y ahí también se ve la madurez de nuestra fe. No significa que no duela, y que cuando pierdes a un papa a quien has querido mucho y de quien has recibido mucho, pues que llores, que cuando cambian a un párroco, que cuando cambian a un vicario, que cuando se muere tu director espiritual o este franciscano que ha estado aquí no sé cuántos años, pues que te entristezcas, ¿no? Y incluso a lo mejor que sientas un poco de sentimiento de orfandad, ¿no? Y como decía, ¿no? Se echaban al cuello de Pablo llorando, ¿no? Diciendo, ostras, y dice, lo que más les dolía es que había dicho, no volveréis a ver mi rostro. Claro, no había FaceTime en aquel momento, no había videollamadas, no había nada. Imagínate, ¿no? Yo me voy y llegará alguna carta mía, y a saber si es mía. No. Dice, esto les entristecía, normal, porque la Iglesia acontece en la humanidad y está formada por hombres con su humanidad, con su psicología, con sus emociones, con sus limitaciones, con sus tentaciones y con todo lo suyo, ¿no? Pero aparece esta libertad. Cuidado con los que quieran arrastrar a los discípulos en pos de sí. ¿Y qué hace San Pablo antes de marcharse? Me parece precioso. ¿Qué hace Jesús en la última cena? Padre, te ruego por ellos, santifícalos en la verdad, que sean uno. ¿Qué hace San Pablo? Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Hace lo mismo que Jesús. Reza por aquellos. Dice, me voy, sé que van a venir lobos. Eso me hace decir, ostras, pues igual tendría que quedarme, ¿no? Pero me voy, os conviene que yo me vaya, ¿no? Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construiros y haceros partícipes de la herencia con todos los santificados. Fijaros, San Pablo es muy consciente que no es él el que construye. En otros pasajes aparece, en otras cartas, ¿no? En otro momento, cuando hay una división, ¿quién dice yo soy de Pablo, yo soy de Apolo? Dice, yo planté, Apolo regó, pero es Cristo el que hace crecer. Esto no es una improvisación de San Pablo en aquel momento, esto es lo que cree Pablo. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construiros y para haceros partícipes de la herencia de todos los santificados. Es Dios el que actúa en el corazón de los hombres. No nos confundamos, pongamos siempre nuestra mirada en el Señor, pongamos nuestro corazón en Cristo, que es el que ha dado su vida por nosotros. Solo hay uno que ha dado su sangre por ti. Solo hay uno que se ha entregado hasta la muerte por ti. Solo hay uno que, siendo Dios, se ha hecho hombre por ti y ha dejado el trono del cielo para pisar tu barro, tomarte de la mano y llevarte a la vida eterna. Y ese es Jesucristo. Todo lo demás, ayudas, bendiciones, regalos, pero es Cristo el que hace crecer en nosotros la vida de la gracia y el que nos santifica en la verdad. Hay más dicha en dar que recibir. Cita aquí unas palabras de Jesús que no aparecen en ningún evangelio. Hay más dicha en dar que recibir. Y esto es a lo que nos llama el Señor, dar la vida, darlo todo, darse a uno mismo como ha hecho Él. Y eso solo lo podemos aprender de Cristo.
Vamos a seguir esta Eucaristía pidiendo al Señor que nuestro corazón esté siempre puesto en su corazón. Porque dice Jesús, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Pues Jesús, que tú seas mi tesoro, que estar contigo sea mi mayor deseo, que tu palabra sea mi mayor bien y que llegar un día al cielo sea mi mejor anhelo en toda esta vida para que se pueda cumplir en la eternidad. Que así sea.